En 1977, un hombre que decía defender al pueblo ordenó que sus calles se llenaran de cadáveres. Esa noche, Addis Abeba olía a miedo, a pólvora y a sangre seca. Era la revolución prometida, convertida en una pesadilla roja. Es de madrugada en la capital etíope. Las camionetas militares avanzan despacio, motores ahogados por el silencio. No hay sirenas, no hay gritos, solo el golpe seco de cuerpos descargados en las esquinas, uno tras otro, como sacos de arena arrojados desde la caja del camión. Las farolas apenas dibujan siluetas rígidas en el pavimento. La sangre se mezcla con el polvo, formando charcos oscuros que el amanecer todavía no se atreve a iluminar. En los edificios, algunas ventanas se abren apenas unos centímetros. Ojos temblorosos reconocen rostros. Estudiantes, obreros, jóvenes que hace meses agitaban panfletos y gritaban consignas, creyendo que estaban construyendo un futuro más justo. Ahora, sus cuerpos son mensajes. Cada cadáver repite la misma frase. El Estado ve todo, el Estado no perdona. Sobre estas imágenes, la voz del narrador entra con una frase que corta el aire. En menos de una década, el hombre que juró liberar a Etiopía la sumergió en un océano de miedo. Si quieres entender cómo un oficial de origen humilde se transformó en el arquitecto del terror rojo, quédate hasta el final. No es una promesa abstracta. Es un trato directo con quien mira la pantalla. En los próximos minutos vas a ver cómo se derrumba un imperio milenario, cómo un grupo de oficiales toma el poder en nombre del pueblo, cómo Mengistu convierte la palabra revolución en sinónimo de purga, ejecuciones y fosas comunes, y cuál fue el error simple, arrogante y devastador que destruyó al dictador que se creía intocable. Antes de que la historia retroceda, la voz aprovecha el impacto del inicio. Si estas historias te parecen necesarias, deja tu like ahora mismo y escribe en los comentarios qué otros líderes africanos quieres ver desnudados sin filtros. Aquí no hay héroes de bronce, solo seres humanos con sangre en las manos. Es una llamada rápida, integrada en el tono duro del relato. No suena a pausa publicitaria, suena a pacto. Tú apoyas el contenido, el canal sigue sacando a la luz lo que muchos prefieren olvidar. Entonces, el foco se estrecha sobre Mengistu Haile Mariam. No se le presenta como un monstruo de caricatura. No nació con las manos manchadas de sangre. Nació en una Etiopía feudal, partida en dos mundos que casi no se tocaban. Arriba, la corte imperial. Títulos, coronas, banquetes, una élite que vivía como si estuviera en otro siglo, protegida por tradiciones milenarias y por la figura casi sagrada del emperador. Abajo, millones de campesinos exhaustos, analfabetos, atrapados en un sistema donde la tierra, la justicia y el futuro tenían dueño. Mengistu crece mirando ese abismo. Él no pertenece al mundo del oro ni de las coronas. Su única puerta de salida es el uniforme. El ejército imperial se convierte en su escuela, su refugio y su campo de batalla personal. Ahí aprende a obedecer sin preguntas, a soportar humillaciones, a ver cómo los oficiales de alta cuna desprecian a los de origen humilde. En los cuarteles escucha que algunos nacen para mandar y otros para morir. Cada frase así deja una cicatriz. Poco a poco, el resentimiento se mezcla con algo nuevo. Las ideas que empiezan a llegar desde fuera. El mundo está cambiando. Revoluciones en Asia, en América Latina, en otras partes de África. Palabras como marxismo, clase, imperialismo se cuelan en las conversaciones de los soldados jóvenes y de los estudiantes que vuelven a sus pueblos. Mengistu no es un intelectual de biblioteca, no escribe tratados, pero entiende el núcleo de esas ideas. Los de arriba viven de los de abajo. Los de arriba necesitan que los de abajo sigan obedeciendo. Y si los de abajo un día se organizan, todo ese edificio de privilegios puede caer. Esa intuición se vuelve una obsesión. Etiopía, orgullosa de nunca haber sido colonizada, sigue atrapada en estructuras que huelen a Edad Media. A él no le interesa conservar esa gloria vacía. Le interesa, sobre todo, cambiar quién manda
y asegurarse de estar en el lado de los que mandan. En las calles, mientras tanto, el imperio envejece. Haile Selassie, el rey de reyes, símbolo para muchos en el mundo, ya no controla el hambre, la inflación, la rabia juvenil. A inicios de los años 70, las protestas estudiantiles sacuden Addis Abeba. Los campesinos se cansan de promesas rotas. Soldados mal pagados murmuran en los cuarteles. La música del cambio suena en todas partes. Panfletos, reuniones clandestinas, sermones inflamados en iglesias y aulas. Mengistu observa todo esto desde dentro del aparato militar y entiende que la estructura que controla la fuerza, el ejército, es el único jugador capaz de decidir cómo termina esta historia. En 1974, la crisis explota. Huelgas, manifestaciones, motines en las tropas. El viejo régimen se tambalea. Es entonces cuando aparece el DERC, un comité de oficiales que asegura representar la voluntad del ejército y del pueblo. Prometen poner fin a la corrupción, castigar a los explotadores, repartir la tierra. Es el nacimiento oficial de la revolución etíope. Mengistu entra en esa mesa como uno más, sin corona, sin nombre legendario. Pero trae algo que otros no tienen, una rabia antigua, una lengua afilada y una disposición absoluta a usar la violencia como herramienta política. Lo que nadie sabe todavía, en ese 1974, es que en ese círculo de hombres con uniforme está sentado el futuro dictador rojo. El hombre que transformará el lenguaje de la justicia social en un vocabulario de ejecuciones, listas negras y fosas comunes. El hombre que, mientras promete salvar a Etiopía de sus viejos demonios, empezará a sembrar demonios nuevos, más eficientes, más implacables, más fríos, y cada decisión que tomará a partir de ese momento lo acercará, paso a paso, a la misma escena con la que abrimos. Camionetas, cadáveres, calles silenciosas y un país entero paralizado por el miedo. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo esencial. Mengistu no cayó del cielo como un monstruo. Fue moldeado por un sistema injusto, por un ejército clasista y por una ideología que le ofreció algo irresistible, la posibilidad de vengarse de la élite y de reemplazarla. En la siguiente parte, la revolución dejará de ser promesa y se convertirá en poder real. Y con el poder vendrán las primeras ejecuciones masivas, las purgas internas y los pasos iniciales hacia el terror rojo. Pero eso apenas comienza. En 1974, el antiguo imperio etíope se derrumbó en cámara lenta, pero la sangre empezó a correr muy rápido. El DERC había nacido prometiendo orden y justicia. Mengistu vio en ese caos su oportunidad. Al principio, la revolución parecía tener muchos rostros. El DERC no era un solo hombre, sino un comité de decenas de oficiales que decían hablar en nombre del ejército y del pueblo. Había discusiones, discursos encendidos, diferentes visiones de cómo debía ser la nueva Etiopía. Algunos querían reformas graduales, otros soñaban con una transformación total al estilo de las revoluciones socialistas del siglo XX. Mengistu escuchaba, observaba, medía a sus rivales. Era todavía un oficial más, pero ya se notaba su estilo. Directo, brutal, dispuesto a decir en voz alta lo que otros solo murmuraban. Mientras muchos hablaban de teoría, él hablaba de fusiles. Muy pronto, el nuevo poder necesitó enviar un mensaje. El imperio había caído, pero los hombres que lo habían sostenido seguían vivos. Ministros, altos oficiales, figuras clave del antiguo régimen. Para la revolución, ellos representaban el pasado que debía ser enterrado. Así llegó uno de los primeros momentos decisivos, la ejecución de decenas de altos cargos del antiguo gobierno. En una sola jornada, alrededor de 60 miembros de la élite imperial fueron fusilados. No hubo juicios largos ni debates públicos. Hubo listas, hubo órdenes, hubo disparos. Para muchos etíopes fue presentado como justicia histórica. El pueblo veía por fin a los intocables pagar con su vida. Pero esa justicia tenía algo diferente. Era rápida, masiva, sin matices, y sobre todo daba una sensación peligrosa al nuevo régimen. Matar podía ser una herramienta política efectiva.
Mengistu lo entendió mejor que nadie. Si eliminar a los viejos enemigos había sido tan sencillo, ¿por qué no usar la misma lógica con cualquiera que se interpusiera en su camino? A partir de ese momento, la revolución cruzó su primera línea roja. Aún se podía justificar en nombre del pasado, pero la puerta estaba abierta. La muerte ya formaba parte del lenguaje del poder. Dentro del Derg, la lucha era feroz. No todos veían a Mengistu como líder natural. Había figuras con más rango, más prestigio, más conexiones. Él sabía que no bastaba con ser la voz más radical. Tenía que ser el que controlara las palancas reales del poder, el aparato de seguridad, las armas, la inteligencia. Empezó a construir su círculo de leales, hombres que le debían su ascenso, que entendían que con él no había medias tintas. El juego era claro: o estabas con Mengistu, o corrías el riesgo de convertirte en un obstáculo a eliminar. Mientras tanto, hacia afuera, el discurso era luminoso: reforma agraria, tierras para los campesinos, fin de los privilegios aristocráticos. El régimen nacionalizó propiedades, proclamó la igualdad, se alineó con el socialismo. En los mítines, Mengistu se presentaba como hijo del pueblo, como soldado sencillo que ahora hablaba por millones de oprimidos. En los barrios pobres y en el campo, mucha gente quería creerle. Después de siglos de dominio de una élite cerrada, ver a un oficial de origen humilde en el centro del poder parecía un acto de justicia poética. Pero bajo esa superficie se gestaba otra historia. La revolución, como un volcán, acumulaba presión. Dentro del Derg, las sospechas se multiplicaban. Se hablaba de traiciones, de conspiraciones, de elementos reaccionarios infiltrados. Mengistu alimentaba esa paranoia. Cada vez que un compañero discrepaba demasiado, se convertía en potencial enemigo. Poco a poco, las reuniones políticas se volvieron más tensas, los debates más peligrosos. Un error de cálculo, una frase mal interpretada, una duda en el momento equivocado podían costar la vida. La transformación de Mengistu fue rápida y brutal. El oficial resentido y hambriento de poder se convirtió en un estratega de purgas. Identificaba rivales, los aislaba, los acusaba de conspirar contra la revolución. El miedo se coló en la cúpula del poder. No se trataba solo de castigar a los restos del antiguo régimen, sino de garantizar que, dentro del nuevo, solo una voz fuera incuestionable: la suya. Cuando algunos de sus compañeros del Derg empezaron a caer, ya no como enemigos del pueblo, sino como traidores internos, el mensaje quedó claro. La revolución también se comía a sus propios arquitectos. En paralelo, el país se convertía en tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Etiopía, que durante décadas había sido aliada de Occidente, giró hacia el bloque socialista. Mengistu abrazó el marxismo-leninismo no solo como ideología, sino como herramienta de legitimidad y supervivencia. Moscú ofrecía armas, asesores, respaldo político. Para un régimen militar que quería consolidarse, ese apoyo era oro puro. A cambio, Etiopía se transformó en un bastión del socialismo en el Cuerno de África. El lenguaje oficial se llenó de consignas, de retratos de líderes revolucionarios extranjeros, de discursos sobre el proletariado y la lucha de clases. Ese giro tuvo consecuencias directas en la manera en que se ejercía el poder. La lógica de lucha contra enemigos de clase se usó para justificar nuevas oleadas de represión. Cualquier oposición, desde estudiantes críticos hasta grupos organizados de izquierda que no se alineaban totalmente con el régimen, podía ser etiquetada como enemigo contrarrevolucionario. La violencia ya no era solo una respuesta a conspiraciones reales, sino una herramienta preventiva. Se mataba para que nadie se atreviera a imaginar otro camino. En este punto, Mengistu ya no era solo un producto de la revolución, era su rostro. Sus discursos, cargados de rabia y promesas, marcaban el pulso político del país. En las plazas se mostraba como líder fuerte, decidido, implacable con los explotadores. En las reuniones internas era aún más frío. Calculaba quién era prescindible, quién podía traicionarlo,
quién debía ser apartado o eliminado. Cada movimiento consolidaba su poder personal y debilitaba la idea de una dirección colectiva. Y sin embargo, para una parte de la población, todavía había esperanza. La reforma agraria avanzaba en algunos lugares. La caída de la aristocracia parecía definitiva. Muchos campesinos, que jamás habían soñado con poseer la tierra que trabajaban, creían que, por fin, la historia cambiaba a su favor. Esa mezcla de esperanza y terror es lo que hace este momento tan peligroso. La revolución seguía mostrando un rostro amable mientras, en la sombra, afilaba los cuchillos. La parte 2 cierra en un punto crítico. Mengistu ya ha probado el sabor del poder y de la sangre. Ha eliminado a figuras del antiguo régimen y a rivales internos. Ha abrazado el apoyo extranjero y ha colocado la ideología como escudo de sus decisiones. La revolución ha dejado de ser una promesa y se ha convertido en un aparato armado, dispuesto a aplastar a quien se cruce en su camino. Y sin embargo, lo peor todavía no ha llegado, porque lo que viene después no es solo represión, es una tormenta, un terror rojo que convertirá barrios enteros en cementerios al aire libre. Y ahí la línea entre defender la revolución y devorar al país desaparecerá por completo. En 1977, las calles de Addis Abeba ya no eran solo vías para ir al trabajo o a la escuela, eran vitrinas de cadáveres. Cada mañana, la ciudad despertaba contando cuerpos. La revolución había dejado de insinuar su rostro más oscuro. Ahora lo mostraba sin máscara. Todo empezó con una excusa poderosa: la amenaza interna. El régimen de Mengistu había decidido que no bastaba con derrotar al viejo imperio ni con purgar al Derg. Había un nuevo enemigo a destruir: los movimientos revolucionarios que se atrevieran a cuestionar su liderazgo. Entre ellos, uno destacaba como pesadilla para el poder: el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope, un grupo de izquierda que también hablaba de socialismo, de justicia, de igualdad, pero que rechazaba el control militar y autoritario del Estado. Para Mengistu, no había nada más intolerable que un rival que pretendiera hablar el mismo idioma que él, pero sin arrodillarse ante su mando absoluto. Un intento de asesinato contra él, a mediados de los años 70, se convirtió en la chispa perfecta. A partir de ese momento, el discurso cambió de tono. Ya no se trataba de corregir errores, sino de aplastar a los enemigos del pueblo. En nombre de esa consigna, se desató la campaña que la historia recordaría como el Terror Rojo. De un día para otro, Addis Abeba y otras ciudades se llenaron de arrestos nocturnos, desapariciones, ejecuciones sumarias. Jóvenes activistas, estudiantes, profesores, sindicalistas, cualquier persona sospechosa de simpatizar con la oposición podía ser detenida sin que nadie volviera a verla con vida. La lógica era escalofriante y simple. Se detenía a un joven. Se le interrogaba durante horas, días, semanas. Se le exigía nombres. Si hablaba, otros caían. Si callaba, lo mataban. A veces lo hacían de todas formas, aunque hablara. Los cuerpos empezaron a aparecer frente a casas, en esquinas, al lado de mercados. Algunos familiares eran obligados a pagar el costo de la bala utilizada para ejecutar a sus hijos. Esa mezcla de brutalidad física y humillación económica era un mensaje. El Estado no solo podía quitarte la vida, también podía cobrarte la factura. El Terror Rojo tuvo algo que lo hizo aún más siniestro. Convirtió a vecinos en sospechosos, a compañeros en potenciales delatores. El miedo se metió en las paredes. Nadie sabía quién podía estar escuchando, quién podía informar, quién podía usar una conversación casual como prueba de simpatía contrarrevolucionaria. De repente, el silencio se volvió la única defensa posible. Hablar de política era jugar a la ruleta rusa. Criticar al régimen, aunque fuera en voz baja, podía significar la visita de un camión militar a las 3 de la mañana. Y sin embargo, en los discursos públicos, Mengistu se presentaba como el guardián de la revolución. En plazas llenas, levantaba el puño, hablaba de una Etiopía nueva, libre de explotadores, fuerte frente al imperialismo. Mostraba gráficos, cifras, consignas,
Hablaba de miles de enemigos derrotados, de conspiraciones desarticuladas, de complots extranjeros fracasados. Cada cifra de enemigos eliminados que lanzaba al aire significaba familias rotas, barrios traumatizados, generaciones enteras marcadas por el miedo. Pero para él, esos números eran trofeos, medallas invisibles colgadas sobre su pecho. Mientras las prisiones se llenaban y las fosas se abrían, el país se enfrentaba a otro enemigo, el hambre. Las políticas de colectivización forzada de la tierra, la guerra en varias regiones y la obsesión por el control estatal de la producción golpearon brutalmente la agricultura. Sequías periódicas, que antes ya eran un problema grave, se convirtieron ahora en catástrofes humanitarias. En los años 80, Etiopía se transformó en sinónimo mundial de hambruna. Imágenes de niños esqueléticos, de campos secos, de campamentos abarrotados de gente al borde de la muerte, recorrieron el planeta. Aquí se dibuja con claridad el error que, poco a poco, empieza a sellar el destino de Mengistu. En lugar de cambiar el rumbo, de priorizar la supervivencia de la gente, el régimen insistió en su modelo rígido, ideologizado, centralizado. No admitía culpa, no reconocía fracaso. El hambre se explicaba como resultado de la guerra y del sabotaje, no de decisiones desastrosas. La maquinaria represiva seguía intacta. Mientras miles morían de inanición, se gastaban recursos enormes en el aparato militar, en monumentos, en propaganda, en guerras internas que parecían no terminar nunca. A todo esto se sumaba otro elemento clave: la dependencia casi total de la ayuda y el apoyo de la Unión Soviética y de sus aliados. Durante años, Moscú y otros países del bloque socialista proporcionaron armas, asesores, entrenamiento, dinero. Ese respaldo le dio a Mengistu la sensación de que su poder era sólido, casi eterno. Si tenía a su lado a una superpotencia nuclear, ¿quién podría derribarlo? Esa lógica le permitió ignorar señales de desgaste interno, subestimar a las guerrillas que crecían en regiones como Tigray y Eritrea, y mantener una política económica suicida. El error fatal empieza aquí. Mengistu confunde apoyo externo con invulnerabilidad. Cree que la fuerza de su alianza con el bloque socialista puede suplir el hambre de su pueblo, el cansancio de su ejército, el odio acumulado en las regiones castigadas por la guerra y la represión. Cada vez que un dirigente local le advierte sobre la gravedad de la situación, responde con más ideología, más consignas, más acusaciones de traición. Cada vez que el mundo ve imágenes de la hambruna, él se atrinchera en su discurso de combate al imperialismo. No entiende, o no quiere entender, que su mayor enemigo ya no está fuera, sino dentro. El colapso lento, pero imparable, del país que dice defender. Para reforzar su control, intensifica la militarización. Un país exhausto, con cientos de miles de muertos por represión, guerra y hambre, sigue siendo obligado a sostener frentes de batalla contra movimientos insurgentes cada vez más organizados. El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, entre otros, gana terreno. La guerra ya no es un conflicto marginal. Es una sangría constante de hombres, armas y recursos. Cada pueblo arrasado por la contrainsurgencia es otro grano de odio enterrado en la tierra, esperando el momento de germinar contra el régimen. Mientras tanto, lejos de Etiopía, algo cambia. La Unión Soviética entra en crisis. Reformas internas, problemas económicos, retirada estratégica de varios escenarios internacionales. El flujo de ayuda que antes parecía inagotable se reduce. Armas, dinero, respaldo diplomático. Todo empieza a escasear. Mengistu, que había apostado todo a esa alianza, descubre que el piso que creía de granito es, en realidad, arena húmeda. El mismo vínculo que le dio fuerza se revela como una cadena de dependencia. Su mayor fuente de poder se convierte, de repente, en la grieta por donde empieza a entrar el agua del naufragio. Y es aquí donde la tensión llega a su punto máximo. El aparato represivo sigue activo. Las cárceles no se vacían. El miedo continúa, pero ya no basta. Los rebeldes avanzan. El hambre no cede. La economía se derrumba. El prestigio internacional del régimen está por el suelo. Mengistu había construido un castillo sobre dos pilares: el terror
y el apoyo soviético. Cuando el segundo se resquebraja, el primero ya no es suficiente para sostener todo el peso. Lo que viene después será rápido, humillante y cargado de una ironía brutal. El cazador que pasó años persiguiendo enemigos por todo el país tendrá que huir, él mismo, como un fugitivo. Y entonces cometió el error fatal, dirá el narrador al borde del clímax. Creer que podía seguir gobernando un país hambriento, cansado y fragmentado, apoyándose solo en el miedo y en unos aliados lejanos que ya no podían salvarlo. Esa combinación de arrogancia ideológica y ceguera estratégica es la bomba de tiempo que ya está haciendo tic-tac debajo de su trono. En la siguiente parte, ese tic-tac se convertirá en explosión. La caída será más rápida de lo que nadie imaginó. Durante años, Mengistu creyó que el miedo era suficiente para sostenerlo. Durante años funcionó. Pero ningún régimen puede vivir eternamente de cadáveres y consignas. Cuando los cimientos empezaron a romperse, la caída fue tan rápida que ni él tuvo tiempo de entender qué estaba pasando. A finales de los años 80, Etiopía ya era un cuerpo exhausto. El país sangraba por demasiadas heridas al mismo tiempo. En el norte, guerrillas como el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray avanzaban lentamente, ganando batalla tras batalla, pueblo tras pueblo. En otras regiones, movimientos armados desgastaban al ejército con una guerra que parecía interminable. En las ciudades, la economía estaba hecha pedazos. Escasez, inflación, colas, mercado negro. En el campo, la memoria de la hambruna seguía viva, como una sombra permanente sobre los campos resecos. La gente estaba cansada de discursos, de promesas, de ver cómo sus hijos desaparecían en la guerra o en las prisiones. Mientras tanto, el mundo que rodeaba a Mengistu cambiaba a una velocidad que él se negaba a aceptar. La Unión Soviética, su gran padrino, se derrumbaba por dentro. Reformas, crisis, retirada de escenarios donde antes ponía dinero, armas y poder político. El flujo de ayuda que había sostenido al régimen etíope durante años se fue reduciendo hasta casi secarse. Los cargamentos de armas ya no llegaban con la misma frecuencia. El respaldo diplomático ya no era automático. El aliado gigante estaba demasiado ocupado salvándose a sí mismo como para seguir sosteniendo a sus clientes lejanos. Mengistu había apostado todo a esa carta. Cuando se dio cuenta de que esa carta se estaba desintegrando, ya era tarde. En el interior del país, la combinación era explosiva. Un estado militarizado, una economía quebrada, un ejército agotado y enemigos cada vez más organizados. Las fuerzas rebeldes empezaron a encadenar victorias. Lo que antes eran incursiones se convirtieron en ofensivas sostenidas. Lo que antes eran focos de resistencia aislados se transformaron en un cinturón de fuego que se acercaba, paso a paso, a la capital. Mengistu veía esos avances, pero los interpretaba siempre con el mismo filtro. Traición interna, sabotaje, conspiración extranjera. En lugar de negociar, dobló la apuesta. Más represión, más movilización, más sacrificios pedidos a una población que ya no tenía nada más que ofrecer. Aquí la ironía se vuelve brutal. El hombre que decía entender al pueblo se había desconectado por completo de él. No veía el hartazgo, no veía la desesperación, no veía que detrás de cada victoria rebelde había comunidades enteras que ya no estaban dispuestas a morir por su revolución. Creía que todavía podía dirigir el país como un general en un mapa, moviendo tropas, ordenando ofensivas, sacrificando unidades enteras en nombre de una victoria final que jamás llegaba. Lo que no entendía es que ya no jugaba ajedrez con piezas obedientes. Estaba empujando a un ejército desmotivado, a oficiales cansados, a soldados que, en el fondo, sabían que luchaban por un régimen sin futuro. La recta final llegó a principios de los años 90. Las tropas rebeldes encadenaron una serie de golpes decisivos. Ciudades clave cayeron, rutas estratégicas fueron cortadas, la imagen del régimen empezó a resquebrajarse no solo hacia afuera, sino hacia adentro. En los pasillos del poder, algunos ya hacían cálculos silenciosos.
Si el barco se hunde, ¿quién paga la cuenta? ¿Quién será el chivo expiatorio? Mengistu seguía apareciendo en público como líder firme, pero puertas adentro, el miedo ya no era monopolio de la oposición. Ahora se sentía también en los ministerios, en los cuarteles, en el círculo que los rodeaba. Y entonces, cuando el cerco se cerraba, llegó el momento que define a todos los dictadores. ¿Se queda y muere con su régimen o huye y abandona a quienes siempre exigió lealtad absoluta? En mayo de 1991, la respuesta quedó clara. Mientras las fuerzas rebeldes se acercaban a Addis Abeba, Mengistu no convocó al pueblo, no llamó a una última defensa heroica, no se ofreció a enfrentar un juicio. Subió a un avión. Huyó. Dejó atrás a sus compañeros del DERG, a sus generales, a sus ministros, a miles de seguidores que habían repetido sus consignas durante años. Se marchó rumbo al exilio, rumbo a Zimbabue, donde recibiría asilo y donde terminaría viviendo una vejez tranquila en comparación con el infierno que había desatado. La humillación no fue solo su fuga, fue la velocidad con la que el poder que parecía absoluto se disolvió. En cuestión de días, la capital cayó en manos de los rebeldes. El régimen que había gobernado con puño de hierro durante más de una década se desmoronó como una fachada de cartón. Muchos de los que habían participado en el terror rojo fueron arrestados y llevados ante la justicia. Juicios largos, testimonios de sobrevivientes, cifras escalofriantes de muertos. A Mengistu lo juzgaron en ausencia. Lo condenaron primero a cadena perpetua, luego a muerte. El hombre que había decidido sobre la vida y la muerte de cientos de miles de personas se convirtió, en su propio país, en un criminal sentenciado que nunca se presentó a escuchar su veredicto. Ahí está la ironía perfecta, casi cruel. El cazador se volvió la presa, pero una presa lejana, protegida por fronteras y tratados. No terminó frente a un pelotón de fusilamiento ni en una celda oscura. Terminó sus días como un anciano vigilado a distancia, viviendo en un país extranjero, con comodidades que millones de etíopes jamás conocieron. Sin embargo, aunque su cuerpo no pagó el precio máximo, su nombre sí lo hizo. En la memoria colectiva de Etiopía, Mengistu quedó marcado como el hombre que devoró su propio país en nombre de la revolución. Su figura es sinónimo de terror, hambruna, guerras interminables y oportunidad perdida. El impacto de su régimen no se mide solo en cifras abstractas, se mide en generaciones, centenares de miles de muertos entre represión, conflictos y hambre, millones de desplazados, décadas de atraso económico, familias enteras marcadas por la desaparición de padres, hermanos, hijos, regiones enteras traumatizadas por campañas militares feroces. La confianza entre el Estado y la sociedad quedó destrozada. Rehacer ese vínculo tomó y sigue tomando años. La política etíope, después de Mengistu, no pudo escapar del fantasma de la violencia y del miedo. Cada nuevo conflicto, cada nueva crisis, dialoga silenciosamente con ese pasado. Al final, la historia de Mengistu y de su dictadura roja deja una lección brutal pero necesaria. No basta con tener un enemigo común para justificar cualquier método. No basta con decir revolución para que el uso del terror se vuelva aceptable. Cuando una sociedad entrega poder absoluto a un hombre convencido de que la violencia es una herramienta legítima de gobierno, el resultado suele ser el mismo. Primero se eliminan a los enemigos claros, luego a los rivales incómodos, después a los críticos moderados y, por último, a cualquiera que simplemente estorbe. La revolución se come a sus hijos y luego se come al país entero. Para ti, que llegaste hasta aquí, la historia de Mengistu no es solo un capítulo oscuro de Etiopía. Es un espejo incómodo. Habla de cómo el miedo puede ser usado como cemento político, de cómo la ideología puede justificar horrores, de cómo la dependencia de un aliado externo puede convertirse en una trampa mortal, y sobre todo, de cómo incluso los tiranos más implacables pueden caer de forma repentina cuando su poder se sostiene sobre un pueblo hambriento y agotado. Ningún terror es eterno. Ningún culto a la personalidad resiste cuando la realidad lo desmiente. Si esta historia te golpeó,
si te hizo pensar en otros líderes, en otras revoluciones que terminaron devorando a quienes prometían salvar, deja tu like, comparte este video y escribe en los comentarios qué otro dictador o figura olvidada de la historia africana quieres ver en este canal. Porque mientras haya memoria, mientras haya quien cuente estas historias sin maquillaje, el poder absoluto siempre tendrá algo que temer, que la verdad sobreviva más que el miedo.